el mensajero de Allah llamó destructores, muhlikat, a tres cosas: la avaricia sórdida, la pasión descontrolada y la admiración vanidosa del hombre por sí mismo. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. El hombre de conocimiento debe extremar pues la vigilancia sobre sí mismo para erradicar la soberbia, lo cual se le facilitará sabiendo dos cosas. Lo primero es saber que el argumento de Allah Ta'ala contra la gente de conocimiento es muy severo y que el peligro que corren es inmenso, porque es posible que se toleren las acciones erradas del ignorante, pero no se tolerarán las del alim, las del sabio, ya que sus faltas son mucho más flagrantes, atento el conocimiento que posee. Es preciso meditar en las tradiciones proféticas que nos han llegado sobre los peligros a los que se enfrenta el sabio. En el Corán, Allah Ta'ala compara al sabio que actúa transgrediendo lo que sabe y predica con un burro cargado de libros. Dice el Corán: el ejemplo de aquellos a los cuales se les encomendó la Torá y que luego no actuaran conforme a ella es como el burro cargado de libros. Está muy bueno eso. Este es un ejemplo muy bueno del Corán, digamos, un burro cargado de libros. O sea, va aparentemente cargado de conocimiento, pero sigue siendo un burro en el fondo. Y también lo compara, dice, con un perro. Y dice: cuéntales la historia de aquel a quien le concedimos nuestros signos. ¿Ese quién es? A ver, porque no me acuerdo ahora. Claro, este que le concedimos nuestros signos, según los comentadores del Corán, sería Balaán. En árabe se llama Balaam, cuya historia se narra en Números 22:9 y siguientes, aunque su historia difiere algo en las narraciones islámicas. Según otros, era un hombre llamado Umayya ibn Abi Salt, que había estudiado las escrituras judías y cristianas y que se negó a aceptar el mensaje del Islam. Nuestros signos alude al conocimiento. Esto, digamos, ¿a quién se refiere esto, no? Esta ley ya que va a citar. Bueno, cuéntales la historia de aquel a quien le concedimos nuestros signos, pero se apartó de ellos. Shaitán lo transformó en uno de sus seguidores y fue uno de los extraviados. Si hubiéramos querido, le habríamos elevado con ellos, pero se inclinó a lo terrenal siguiendo sus pasiones. Su ejemplo es como el del perro: si le ataca, jadea, y si le deja solo, también jadea. Bueno, es decir, su naturaleza perruna no cambia, tanto si sabe como si no sabe. ¿Y qué hay peor que un burro o un perro? Tal es el peligro de quien sabe y no actúa conforme a lo que conoce y predica, que, en verdad, si al final no alcanza la salvación, incluso las cosas inanimadas estarán en mejor situación que él, y ni que hablar de los animales. Es por esto que uno de los compañeros decía: ojalá hubiera sido un pájaro y que me comieran. Y otro dijo: ojalá hubiera sido una oveja sacrificada y devorada. Y dijo otro, recogiendo una brizna de paja del suelo: ojalá hubiera sido esta brizna de paja. En suma, quien es consciente del peligro de un mal final no se engaña con la soberbia. Y si ve a alguien más ignorante que él, dice: no sabe y sus faltas son más excusables que las mías. Y cuando ve a alguien que sabe más que él, dice: ese es mejor que yo, porque sabe lo que yo no sé. O cuando ve a un joven o a un niño, dice: sus pecados son menos que los míos, es mejor que yo. E incluso no es arrogante al ver a un incrédulo, pues dice: quizás se convierta en musulmán y tenga un buen final. Bueno, estos son los peligros del conocimiento, o sea, del conocimiento no realizado, ¿no? Esa es la cuestión fundamental. O sea que el conocimiento entraña también un peligro. Primero, una mayor responsabilidad, ¿tá? Porque cuando uno más sabe, más responsable es. Inclusive
en el Islam vale también el hecho de que si uno conoce la ley, queda obligado por ella, pero si no la conoce, no queda obligado. Y el que sabe, el que conoce, el que ha aprendido, tiene entonces mucha más responsabilidad. Y tiene responsabilidad inclusive por detalles que no tienen los demás. Bueno, ¿cuántos hubo que viendo a Umar antes del Islam fueron arrogantes con él? Y he aquí que esa arrogancia fue un error ante el conocimiento de Allah sobre su destino final. Esto tiene que ver con los ejemplos, ¿no? Es decir, Omar, antes del Islam, era un personaje odioso. Y seguramente algunos de los primeros musulmanes, antes de que Omar se hiciera musulmán, lo detestaron, lo odiaron, o fueron arrogantes con él. Y sin embargo, Allah lo hizo cambiar. O sea que uno nunca sabe cómo va a ser el destino final de una persona, ¿no? Esto es un tema muy importante. La vez pasada vi unos hadices, después voy a ver si los puedo recuperar para un día leerlos. Se refieren a lo que se llama su al-hatem, o sea, el mal final, el mal sello de la vida de uno. O sea, que al final uno termine mal. Esto tiene que ver con, de alguna manera, que es algo que uno no conoce, uno no sabe cuál va a ser su final, ¿sí? ¿Está? Esto tiene que ver con ese famoso hadith citado tantas veces, que es decir, puede ser que uno de vosotros obre como la gente del paraíso hasta que esté a un brazo de distancia de él y lo alcanza lo que fue decretado para él y comienza a obrar como la gente del infierno y termina entrando en el infierno. Esto quiere decir, uno no sabe cómo va a terminar, cómo va a ser su final en lo que respecta a la fe y los actos. Bueno, y dice acá. Bueno, y hay un montón de hadices y más que nada anécdotas sobre el tema del final de la persona, ¿no? O sea, que ese es un tema también muy importante. Yo voy a ver si lo busco y un día lo vemos. Dice, dado que la verdadera grandeza reside en la salvación en la otra vida y en que esto es algo inescrutable, cada uno debe ocuparse con el temor a ese final aciago para no incurrir en soberbia. Bueno, esta es la primera cuestión, o sea, el peso del conocimiento. Y que el conocimiento es más peligroso en lo que respecta al destino final que la ignorancia. ¿Sí? Y hay un hadiz, que no sé si lo cita por acá, pero lo cita en otro lugar, ¿no? Que es bastante categórico. Dice, la mayoría de la gente del paraíso son gente simple. O sea que la gente muy complicada, muy escoso, guarda que tiene más posibilidades de terminar extraviándose. Dice, lo segundo que debe tener en cuenta la persona de conocimiento para evitar la arrogancia y la soberbia, es comprender que la soberbia solo es digna de Allah, quien considera al que compite con él en ello como un enemigo. Es como si él le dijera al ser humano, tú tienes valor para mí mientras no te atribuyes a ti mismo ningún valor. Y si piensas que vales algo, entonces no tienes ningún valor para mí. Esto tiene que ver con el hadith que está citado, que ya lo citó al principio, ¿no? Que dice, el hadith Qudsi, dice Allah Ta'ala, la magnificencia es mi manto y la grandeza mi vestido. A quien dispute conmigo por ellos, o sea, a quien se crea magno y se crea grande, o sea, el soberbio arrogante, lo quebraré, o dice lo castigaré, o dice lo arrojaré en el infierno. ¿Sí? Este es un hadith que está en Muslim y en otras colecciones. La palabra kibr o kibría, cuando se aplica al ser humano, es soberbia. Cuando se aplica a Allah, es su grandeza. Porque él sí es digno de eso. Eso le queda grande a todo otro que Allah. O sea, el kibr o la kibría, ¿sí? No le corresponde al hombre, porque en realidad el hombre no tiene ninguna grandeza. Todo lo que tiene es prestado. Solamente Allah, subhanahu wa ta'ala, puede, digamos,
adjudicarse esa magnanimidad, esa grandeza, esa magnificencia. Bueno, de esta forma, aunque alguien sepa que su destino final es la salvación, no se envanecerá con eso, porque la soberbia, dice, lo ha abandonado. De ahí que los profetas, pese a la certeza que tenían sobre su destino espiritual, fueran humildes, porque ellos sabían de la enemistad de Allah Ta'ala con la soberbia y la arrogancia. Por otro lado, un devoto no debe sentirse superior a una persona instruida en las ciencias del Din, incluso si no es alguien piadoso. En tal caso, el devoto debería decirse a sí mismo: quizás su conocimiento interceda por él y borre sus faltas, por lo que dijo el mensajero de Allah: la superioridad del que sabe sobre el devoto es como la mía sobre el más apocado de mis compañeros. Bueno, hay muchos hadices que destacan el conocimiento, ¿sí? Entonces, ahora está hablando un poco más, de alguna manera, también de la persona que puede llegar a sentirse superior porque realiza más actos de devoción o porque tiene más inclinación por eso. Generalmente cuando uno tiene alguna facilidad de inclinación por algo y llega a dominarlo y se siente bien, eso pasa a ser propiedad del nafs, y el nafs empieza a sentirse, digamos, orgulloso de ese don, ¿sí? Y acá está un poco el contrapunto entre el Abid y el Alem. El Abid es el devoto y el Alem es el sabio. Y viceversa. Si alguien con conocimiento ve a una persona ignorante que está velada a la realidad, debe decir para sí: quizás es más devoto que yo, aunque no sepa. E incluso al observar al corrupto manifiesto, uno debería pensar: hay en mi interior muchos pensamientos y deseos perversos que son peores que la fornicación manifiesta, e incurro en multitud de faltas que ignoro y que probablemente anulen la recompensa de todas mis buenas acciones. Y quizás él posee una naturaleza interna noble con la cual consigue expiar todos sus pecados. Más aún, quizás él se arrepienta y tenga un buen final, y yo cometa un pecado que ponga en peligro mi fe en el momento de la muerte. Bueno, acá hay otra, digamos, un ejercicio a realizar, ¿no? Respecto de la persona, del corrupto manifiesto, digamos, ¿no? Que uno lo ve, y generalmente cuando uno lo ve haciendo todo eso, uno ya dice: este tipo está perdido, menos mal que no estoy en esto. O sea, pensar esto otro que dice acá, es decir, en vez de preocuparse por criticarlo, volverse interiormente y decir: en realidad yo no hago eso, pero por ahí pienso en hacer muchas cosas que son peores que esas. Y tengo además un montón de esas pequeñas faltas, ¿sí? Algunas de las cuales ni me doy cuenta: tratos con la gente, actitudes de diversos tipos, ¿sí? Aprovechamientos de circunstancias y demás. Que puede ser que todo eso esté, digamos, de alguna manera conspirando contra mí, o sea, creando, digamos, un peso en contra sin que me dé cuenta. Y quizás ese que está adelante, y que es un corrupto claro, manifiesto, un día haga clic, ¿sí? Y se dé vuelta, y se arrepienta. En el sufismo está llena de las historias de estas, ¿sí? Es como uno de los motivos más comunes. El calavera, digamos, dedicado a la joda todo el tiempo, borracho, lo que sea, que un día hace clic, digamos, y se da vuelta. Y finalmente, el que parecía el más perdido, ¿sí? Termina llegando primero. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos juicios. Primero porque no hay que juzgar a nadie, porque es Allah quien juzga, ¿no? Salvo que uno tenga alguna función que sea importante en la dirección de la gente, en cuyo caso quizás es necesario
hacerlo, pero fuera de eso, uno no debería jugar a nadie, porque uno no sabe cuál va a ser el final de nadie. No sabe cómo va a ser realmente, cómo van a ser sus últimos momentos y cuál es en realidad, porque inclusive una porción pequeña de fe, digamos, puede, digamos, explotar al final de la vida, ¿sí? Y cambiar totalmente la persona en su momento final. Porque en realidad el desvío, el mal en sí, la corrupción, etcétera, es todo no tiene verdadera entidad, ¿sí? No tiene verdadera entidad. Entonces, esto es como una persona que está perdida dando vueltas en una caverna que está todo oscuro. Y cuando sale a la luz, ya toda esa oscuridad se desvanece automáticamente. Eso es el ejemplo de la tauba, del arrepentimiento. Entonces hay que ansiar siempre esa situación y no emitir juicio sobre cuál va a ser el destino final de nadie. Bueno, en resumidas cuentas, dado que es posible que ante Allah Ta'ala nos contemos entre los condenados, porque nadie conoce su destino final, la soberbia respecto del conocimiento y la devoción es pura ignorancia. Y es por esto que los auliá, los sabios y los sheikh han sido siempre humildes. Bueno, acá habla de la vanidad, ¿sí? El ujb. El Luigi dice es vanidad, estoy leyendo la nota, ¿no? Vanidad, engreimiento, ufanía, estar pagado de sí mismo. En otras palabras, admirarse uno mismo por el conocimiento y la piedad o por cuestiones mundanas. ¿En qué se distingue de la soberbia y la arrogancia? Que se autosatisface a sí mismo, ¿sí? Y no se proyecta como desprecio y arrogancia con el prójimo. Es como la persona que se ve a sí mismo con determinado don, ¿sí? Y es como, digamos, la vanidad es una especie de vicio narcisista, ¿no? Dice, ay, qué bueno que soy en esto y qué sé yo. Y no es que, digamos, está encerrado de alguna manera en en ese engreimiento por lo que posee, pero sin necesariamente proyectarlo hacia los demás en la forma de desprecio, en la forma de arrogancia y demás. Bueno. Esto de la vanidad cita el libro principal, lo que dice Allah Ta'ala, ¿no? Esta ley del Corán que es muy importante. El día de la batalla de Hunain, cuando se envaneció vuestro gran número, pero no os sirvió de nada, y la tierra se os hizo estrecha a pesar de su amplitud, y volvisteis la espalda huyendo. ¿Se acuerdan de lo que fue la batalla de Hunain? La batalla de Hunain se da inmediatamente después de la conquista de la Meca, ¿sí? Entonces la conquista de la Meca se produce sin derramar sangre, fue prácticamente como una especie de paseo. Además, fue lo que se llama, lo que se conoce como el Fath al-Mubin, o sea, la victoria clara, ¿sí? La victoria incuestionable. Y en esa, cuando se tomó la Meca, el profeta Salam perdonó a un montón de gente y se hicieron musulmanes un montón de los Quraishíes y le juraron fidelidad al profeta. El profeta perdonó las agresiones previas y entonces apareció esta cuestión de esta tribu, digamos, que estaba amenazando, que había roto el pacto, y el profeta ahí nomás armó ese ejército que salió para combatirlo. Y eran como 30.000, ¿sí? Porque se habían sumado muchos de los Quraishíes, ¿está? Entonces decían nosotros, no existía en Arabia quien se les pudiera oponer, ¿sí? Y aquí que la tribu esta agarró, los emboscó desde las alturas, ¿sí? Y cuando pasaban por la hondonada y demás, los cubrieron de flechazos y qué sé yo, y finalmente todo ese engreimiento que tenían, que iban marchando como diciendo nadie nos para,
terminaron huyendo desesperados y solamente, digamos, el esfuerzo de unos pocos consiguió detener la desbandada y seguir avanzando y finalmente obtuvieron la victoria. Después ahí en Hunain pasaron otras cosas interesantes también, porque se consiguió un botín importante en la batalla de Hunain. Y el profeta, alayhi salatu salam, distribuyó el botín y le dio bastante botín, digamos, a estos nuevos quraishíes que se habían islamizado. Entonces los Ansar, ¿viste?, se pusieron medio como locos. Decían, pero estos recién entran, digamos, y el profeta les da todo esto, ¿sí? Y el profeta, alayhi salatu salam, lo hacía para, digamos, recompensar, o sea, demostrar con un acto el efecto de su indulgencia y de su, ¿cómo podríamos decir?, de su bondad, digamos, respecto de esa gente, y para afirmar sus corazones en aquello que acababan de hacer, que digamos, aceptar la fe y demás. Entonces, ahí es donde el profeta, cuando se le quejan la gente de los Ansar, el profeta les dice, no os basta con que yo esté con vosotros y os ame, que yo vuelva a Medina a vivir con ustedes. Entonces dijeron, sí, sí, nos basta, mensajero de Allah. ¿Sí? Porque el profeta, alayhi salatu salam, después de la Meca, no se quedó en la Meca, que era su patria, ¿sí?, sino que volvió a Medina. Y ahí en Medina terminó sus días y ahí está su tumba. Todo eso es un símbolo muy importante. Y los Ansar, digamos, quedaron satisfechos con eso. Bueno, el mensajero de Allah llamó destructores, muhlikat, a tres cosas: la avaricia sórdida, la pasión descontrolada y la admiración vanidosa del hombre por sí mismo. Y dijo, aunque no pecarais, temo que os afecte algo peor que eso: la vanidad, lo repitió 2 veces, ¿sí? A ver si hay otra cosa acá abajo. Vale. O sea, está claro, ¿no? Las 3 cosas que llamó el muhlikat: la avaricia sórdida, que también es, digamos, es la avaricia junto con la codicia extrema, la pasión que no se controla, y cuando el hombre se admira a sí mismo vanidosamente. Bueno, le preguntaron a Aisha, ¿cuándo se vuelve malvado un hombre? Y respondió, cuando supone que es bueno y virtuoso, porque eso es vanidad. Cuando se supone que es un muhsen, ¿sí? O sea, alguien que hace todo bien, que es realmente bueno. Hay que tener mucho cuidado con creerse que uno es bueno. Quien se mira a sí mismo se da cuenta de que no es así. Quien se observa sus sentimientos, sus pensamientos, las cosas que se le ocurren, y que no hace quizás no tanto por piedad como por temor muchas veces. Porque muchas cosas de las cuales nos abstenemos, no necesariamente nos abstenemos porque Allah nos dice que son ilícitas y que son perjudiciales para uno, sino por los perjuicios que eso nos puede provocar en la sociedad, que se aparte de nosotros nuestros amigos, nuestras familias, que perdamos nuestra consideración entre la gente, ¿no? O sea, ¿cuánto le tememos a Allah realmente y cuánto le tememos a la gente? Dice Allah en el Corán, yo soy más digno de que me teman. Cuando alguien pone como excusa que hizo algo temiendo a la gente. Y esto de temer a Allah, en realidad, ¿sí? Hay una forma mucho más profunda, que es temer nuestro mal final. O sea, temer no realizar nuestro objetivo espiritual. No tanto la cuestión del castigo en sí,
no movernos como se mueve un animal, digamos que si lo golpean avanza y si no lo golpean se queda quieto, ¿sí? Sino reconocer de que tenemos un destino superior, de que somos los jalifas, los representantes de Allah sobre la tierra, y que como tales se ha puesto todo a nuestra disposición para que florezcamos como seres espirituales, y que si no aprovechamos eso, esa es la falta única y principal que se nos puede, digamos, achacar. Decía Ibn Masud, la perdición está en dos cosas, la desesperación y la vanidad. Y comenta Al-Ghazali, y la razón por la que une ambas condiciones es que el desesperado no se esfuerza en pos del bien por su desánimo, y el vanidoso tampoco se esfuerza porque cree que ya tiene todo lo que necesita para alcanzar la felicidad espiritual. O sea, uno se pierde, sea porque está desesperado y dice, ya la verdad que no sirvo para nada, digamos, es inútil luchar contra mis defectos y demás, y el otro porque dice, no, yo ya está, ya tengo todo, digamos, ya soy bueno. ¿Está bien? Es por esto que Mutarrif decía, prefiero dormir por la noche y amanecer arrepentido de no haber permanecido en vigilia rezando, a pasar la noche en vela y amanecer engreído por mis esfuerzos espirituales. Fíjense lo que está diciendo, ¿no? ¿Ah? Porque lo que está diciendo, digamos, cuando uno se vuelve muy cumplidor de lo que Allah pide y demás, despacito va creciendo la semilla de la vanidad, de alguna manera. Sí. Entonces, en cambio, estar siempre volviéndose al arrepentimiento, ¿m? Es como mantener viva la plantita, de alguna manera, ¿no? Y no darle lugar a la soberbia y a la vanidad. ¿M? O sea que cumplir con todo y terminar engreído, ¿sí? Es claramente peor que no cumplir con algunas cosas que después de todo no son obligatorias, ¿sí? Y después arrepentirse de esa falta de esfuerzo. Bueno, un día Bishr ibn Mansur, este fulano, a ver quién es, Abu Muhammad Bishr ibn Mansur al-Azdi, un gran tradicionista de Basora, de conocida piedad y austeridad, se cuenta que rezaba 50 ciclos de oración adicionales por día. O sea, todos los días hacía 50 ciclos de sunna, ¿no? Aparte de las obligatorias y toda la mano. Bueno. Un día Bishr ibn Mansur estaba haciendo la oración prolongándola mucho mientras su hombre lo miraba asombrado. Él notó su mirada y cuando pronunció el saludo con el cual termina la plegaria le dijo, no te asombres por lo que viste de mí, ya que Iblis adoró a Allah Ta'ala con sus ángeles durante eones y pese a ello luego se convirtió en lo que se convirtió. ¿Tá? O sea, el ejemplo de Iblis es muy importante. Nos olvidamos que Iblis era uno de los cercanos a Allah, el conocimiento, y sin embargo se cayó, ¿tá? De esa situación. Entonces, y de alguna manera en Iblis se ve un poco también de la soberbia y de la ufanía, ¿no? de la vanidad, porque cuando él razona y dice yo soy mejor que él, sí, me miro, yo soy de energía, soy de fuego, digamos, y el ser humano es una cosa de agua y tierra, digamos, ya desde el punto de vista material es inferior a mí. Bueno, es preciso saber que la vanidad engendra muchas calamidades. Una de ellas es la arrogancia de considerarse mejor que los demás, ¿no? Ya vimos que la vanidad y la arrogancia son diferentes, en que la vanidad se autosatisface y la arrogancia es cuando ya se proyecta hacia afuera y uno se cree superior a los otros, digamos, y empieza a tratarlos mal por eso. Pero finalmente la vanidad es, digamos, muy rápidamente va a generar algún tipo de arrogancia. Otra es que el engreído no revisa sus propias faltas, ni presta atención cuando alguien se las recuerda, pues lo minimiza pensando que ha sido perdonado por todo. Claro, el que se cree que está bien, que es bueno, digamos, que es un muhsin y demás, no anda escudriñando en su interior a ver cuáles son las motivaciones de lo que hace.
Aparte, esa persona no expresa gratitud en los actos de devoción, porque en realidad cree que no los necesita. ¿Mm? Esto es otra cuestión muy importante, ¿sí? Acá hay una cuestión muy importante. No es que uno, digamos, reza para que Allah nos agradezca. Uno tiene que agradecer la posibilidad que tiene de haber comprendido y de realizar los actos de devoción. O sea, las ibadat, entre ellas la oración y las otras, son un regalo que se nos ha dado y respecto del cual tenemos que estar agradecidos. Y ese agradecimiento implica, naturalmente, proteger ese regalo y respetarlo al hacerlo y al cumplir con él. No es que Allah, ya lo dijimos 1000 veces, ¿no? Allah no necesita de nuestras oraciones, de nuestros zakán, ni de nada. Nosotros necesitamos de eso. Entonces, que nos haya dado ese método para de alguna manera sacarnos de la gafla, de la inconsciencia, de todos los problemas que tenemos en el día. Por ejemplo, el salat, que es lo más importante de todo, ¿no? Eso es digno de agradecimiento. Pero el que cree que ya es bueno, hace eso, pero lo hace, digamos, como diciendo, bueno, no sé para qué lo hago, si total yo ya soy bueno. Bueno, no reconoce las imperfecciones de sus actos de adoración, porque se cree intachable. Y así es como el temor a Allah abandona su corazón y termina creyéndose a salvo del ardid de Allah. Esto del ardid de Allah es una cuestión también importante, un día vamos a hablar. Reconoce su lugar junto a su Señor como un derecho que ha adquirido por sus devociones, siendo que estas son también una bendición que Allah Ta'ala le ha concedido. O sea, si uno tiene un lugar junto a su Señor, digamos, verdaderamente, producto de su esfuerzo, no es un mérito propio, ¿no? Porque Allah le ha concedido eso. Que hay un hadith que dice a todo ser humano se le facilita aquello para lo que fue creado. Es decir, que si uno fue creado para estar cerca de Allah, ¿sí? Y ser un testigo de su realidad y de su magnificencia, en realidad uno nota que los medios le facilitan eso. Entonces, guarda, hay que agradecer esos medios, no creerse que esos medios son producto de la grandeza de uno o de la excelencia que uno tiene. Dice, reconoce su lugar junto a su Señor como un derecho que ha adquirido por sus devociones, siendo que estas son también una bendición que Allah Ta'ala le ha concedido, y solo se alaba a sí mismo. Envanecido por el conocimiento que detenta, no consulta a nadie, y si alguien dice algo que contraría sus opiniones o deseos, no lo escucha y continúa errado, no buscando el consejo de nadie. Acá hay una llamada. Dice, el peor de sus perjuicios es sin duda la interrupción del esfuerzo en pos de la purificación y la verdad, porque el engreído piensa que ya ha triunfado y que no necesita nada más. Esto es la perdición absoluta. No hay nada que se le asemeje. Le rogamos a Allah Ta'ala la aventura de obedecerle siempre. Este es un comentario de la obra principal, ¿no? Bueno, acá habla de la verdadera naturaleza del engreimiento y de la insolencia. La insolencia es un sinónimo de engreimiento y vanidad, ¿no? Con el matiz de arrogarse derechos o tomarse libertades, o abusar de la confianza y los beneficios. De ahí abuso, insolencia, desfachatez, ¿sí? O sea, es un término que tiene ese sentido, ¿no? De alguna manera, el engreimiento, que es el ujub de lo que está hablando, tiene esa otra cuestión que cuando uno empieza a sentirse inglés, empieza a tomarse libertades, a arrogarse derechos, ¿sí? A abusar un poco de la confianza de los demás, ¿sí? A volverse insolente, etc. Es como una especie de resultado del engreimiento. Bueno, debe saber que alguien a quien Allah Ta'ala le ha concedido mercedes y bendiciones como el conocimiento, las buenas obras o la riqueza lícita y que teme perderlas o que le sean quitadas, eso no es engreimiento.
Si no siente esa aprensión y se regocija con esas bendiciones y regalos de Allah, sin atribuirlo a una cualidad suya, ese tampoco es engreído. Pero si su alegría proviene de las cualidades que cree poseer, sin considerar que esas bendiciones son un don de Allah y sin temer su pérdida o cese, ese regocijo sí es vanidad y engreimiento. Y si además alguien así considera que tiene algún derecho ante su Señor, considerando que sus actos de adoración son aceptables, a esto se lo llama insolencia, porque considera que tiene cierta familiaridad con el Altísimo y derecho a tomarse ciertas libertades. Y asimismo, si por ventura le da algo a alguien, lo magnifica y se lo echa en cara engreídamente. Y cuando alguien le brinda un servicio o le propone algo o se retrasa en otorgar lo debido, lo trata abusivamente con insolencia. Bueno, acá está un poco tratando de determinar cuáles son las características del engreimiento, ¿sí? O sea, si uno ha recibido bendiciones, ¿no? Y se da cuenta que las ha recibido, o sea, que pese a que las tiene miedo de perderlas o que se le quiten porque no ha hecho buen uso de ellas, eso no es vanidad, porque uno está reconociendo que se le han concedido, ¿sí? Y trata de cuidarlas y tiene miedo de perderlas si no las usa bien. Dice, y si no siente esa aprensión, ¿sí? Y se regocija con esas cosas, pero sin temor, ¿no? Pero también sin atribuirlo a que eso proviene de él. Esa persona tampoco es engreída, ¿no? Porque si alguien tiene, vamos a poner, qué sé yo, conocimiento, riqueza, medios, buena salud física, vamos a poner que tiene una persona que tiene una excelente salud física, ¿no? Entonces, puede ser que tema perder esa salud física, la reconozca, ¿sí? ¿Está bien? Y sepa que es una cosa especial, porque no todo el mundo tiene eso, ese no es engreído. Y si lo tiene y lo disfruta, digamos, y lo agradece, y se da cuenta que no es una cosa que dependa de él, es una cosa que le dieron, y que no hay ninguna razón para envanecerse de eso porque le tocó en suerte, digamos, ese tampoco es engreído. La cuestión está cuando, digamos, la persona, si la alegría que tiene es porque cree que es algo propiedad suya, ¿sí? Que él lo ha obtenido, ¿no? Entonces, eso sí es claramente vanidad. Y más aún si uno cree que no solo que lo consiguió, sino que eso le da derechos. ¿Está bien? Y eso es otra cuestión, ¿no? Bueno, dijo el mensajero de Allah. Por cierto, que la oración del mudil, bueno, vamos a hablar de oración. Por cierto, que la oración del insolente no se eleva por encima de su cabeza. Que te rías reconociendo tus faltas es mejor que llorar actuando con insolencia. Miren qué interesante esto, ¿no? La oración del insolente, el que reza pensando, esperando que Allah le dé algo por eso que está haciendo, esa oración no se eleva. ¿Qué quiere decir que no se eleva? Ahí vamos a ver, hay una llamada acá. No es una oración aceptada, no la elevan los ángeles ante el Altísimo. Porque dicen que las oraciones, que cada vez que se hace una oración, se crea como un ángel, ¿sí? Y ese ángel sube a los cielos, cuando la oración es una oración aceptada. Entonces, ¿el insolente qué es? El que cree que, bueno, yo como rezo tengo tal derecho. No, no tenés ningún derecho. Agradecé que se te permite rezar, ¿sí? Y procurá hacerlo bien. No para beneficio de Allah, sino para beneficio tuyo. Porque cuando más humilde sea tu oración, ¿sí? Más se elevará tu alma. Y dice que te rías reconociendo tus faltas, es mejor que llorar actuando con insolencia. Esto es en realidad un dicho atribuido a los profetas Ayub y Jonás, ¿sí? Y aquí, bueno, acá lo presenta como dos cosas, ¿no? Estos dos dichos que están acá juntos. Bueno, ahora va a hablar del tratamiento, ¿no? Vieron que siempre en esta parte
cuando habla de uno de estos defectos del alma, inmediatamente indica cuál es el tratamiento. Y el tratamiento, digamos, casi siempre es un tratamiento que proviene de primero conocer exactamente cuál es la enfermedad, ¿sí? Sus consecuencias, ¿sí? Las causas que la provocan, ¿tá? Analizar esas causas, ver que son causas, digamos, producto de la ignorancia y de no evaluar correctamente las cosas, etc. Y también los tratamientos, aparte de esa comprensión, vienen siempre acompañados de actos. O sea, casi todas las cuestiones, casi todos los defectos del alma se traducen exteriormente en actos, ¿sí? Si uno se cree grande interiormente, o sea, es soberbio, arrogante, esa soberbia y arrogancia se va a manifestar de alguna manera en el trato con los demás, ¿no? Entonces, no solo debo convencerme interiormente de eso, sino que debo tratar de evitar los actos que manifiestan esa condición interna. Debes saber que el tratamiento de toda dolencia es enfrentarse a lo que la provoca con su opuesto, ¿sí? Esto también es una cuestión básica, ¿no? Tratar toda dolencia con lo opuesto. Este es un principio inclusive de la medicina tradicional, ¿no? Si una dolencia era producto de un exceso de calor en el cuerpo, se la trataba con frío. Y viceversa, si era producto del frío, se le trataba con calor. Y el frío y el calor se le suministraba al cuerpo, por ejemplo, a través de determinados alimentos, a través de cierta actividad física o con baños o cosas por el estilo. Y con eso se restablecía el equilibrio. Y lo mismo pasa con las dolencias del alma, ¿sí? Las dolencias del alma hay que enfrentarlas con el opuesto. O sea, la soberbia hay que enfrentarla con actos de humillación, de autohumillación, de alguna manera. La vanidad es una enfermedad ética cuya causa es la pura ignorancia, por lo cual su remedio es el conocimiento. En cuanto al vanidoso, por pasar las noches entregado a la adoración y el conocimiento, que es un atributo interno más poderoso que el engreimiento por la fuerza, la belleza o el linaje, le diríamos a alguien así: eso de lo que te envaneces, o bien pasa en ti y eres un canal para ello, o bien surge de ti por medio de tu poder y tu fuerza. Si se envanece por algo que ocurre en él, y para lo cual es como un recipiente y un canal, es ignorancia presumir que es un locus y un medio. Eso es algo que se usa y ocupa, un mero intermediario, y no la realidad del asunto. Si dijera, lo que hago lo hago por mi voluntad y mi fuerza, ¿sabe de dónde proviene esa fuerza, esa voluntad, ese poder y esos órganos con los que funciona? Y si dijera, es mi deseo proceder así, le diríamos, ¿quién creó en ti esa motivación? ¿Quién hizo que predominara en ti, encadenándote del cuello para obligarte a obrar el bien? Cada ser humano está asignado por una motivación a la cual no puede oponerse. Esa motivación no es suya, está sometido a ella. Le diríamos, todo proviene pues de la gracia de Allah y tu engreimiento es pura ignorancia. Nada es realmente tuyo. De lo que sí deberías sentir asombro y admiración es de que el Altísimo, quien hizo que tantas criaturas estén desatentas y motivadas para el mal, te haya agraciado, sin merecerlo, con una motivación que te domina, conduciéndote encadenado hasta su presencia. ¿Mm? Bueno, es bastante importante todo lo que dice acá, ¿no? O sea, desarma los principales argumentos que uno puede tener para envanecerse por sus logros, cualesquiera que sean, ¿no? Esto no lo apliquen solamente al conocimiento y a la devoción, ¿sí? Empiecen no aplicándolo a las cosas comunes. Uno puede decir, yo veo las cosas realmente como son y el resto de la gente no se da cuenta, está engañada, o cosas por el estilo, ¿sí? Todo ese tipo de envanecimientos vanos, en realidad, digamos, aun cuando pueda ser, digamos, pueda ser algo cierto,
uno tiene que pensar si eso proviene realmente de su propia voluntad y de sus propios poderes, o uno simplemente es un canal para eso. Un canal que Allah ha destinado para que realice eso entre la gente. Es muy importante conseguir separarse interiormente de esos logros o capacidades o talentos que uno cree poseer y de los cuales está tan satisfecho y tan pagado de sí. Bueno, esto dice, toma un poco de agua. Esto es como un soberano que mira a sus vasallos y elige darle un manto de honor a uno de ellos, sin que exista ninguna razón o servicio previo de su parte. Naturalmente que el vasallo, ¿sí?, estará asombrado por esa gracia con la cual el rey lo ha distinguido, especialmente sin merecerlo, y no fascinado por sí mismo. Si dijera, el rey es sabio, no me habría otorgado este manto de honor si no hubiera visto en mí una cualidad que lo merezca, le diríamos, ¿y de dónde te viene esa cualidad meritoria? Es también un regalo del rey, no es algo de lo que debas engreírte. Es como si él te hubiera regalado un caballo sin que tú te envanezcas por ello. Pero luego de un tiempo te regala un esclavo y dices, envaneciéndote por eso, él me ha regalado un esclavo porque tengo un caballo y los otros no. Siendo que fue él quien te regaló el caballo. ¿De qué presumes? Es decir, uno recibe un regalo, después recibe otro en función de este y dice, ah, no, me dieron esto porque yo tengo esto, pero esto también es un regalo. En realidad es como si te hubiera dado ambos regalos al mismo tiempo. Por otro lado, si dijeras, él me ha concedido la gracia de adorarlo porque lo amo, habría que preguntarte, ¿y quién puso ese amor en tu corazón? Si argumentaras, lo amo porque lo conozco y he testimoniado su belleza, habría que decirte, ¿quién te concedió ese conocimiento y ese testimonio? Consecuentemente, y dado que todo proviene de él, solo cabe admirar la gracia y la generosidad de quien te creó. Tú estás en el medio. Por ti mismo no eres nada. Nada posees y eres solo un canal a través del cual se manifiesta el poder de Allah Ta'ala. Eso es todo. Es claro que uno es un canal, ¿no? No nos damos cuenta de eso. Somos un canal hecho de agua y tierra, un canal hecho de barro secado al sol, en el cual Allah sopla de su espíritu. Todo lo bueno que hay de nosotros proviene del espíritu que Allah sopló en Adán y que sopla en cada uno de nosotros en un momento dado de nuestra gestación en el vientre de su madre cuando manda al ángel. Entonces, esta cáscara de materia que somos, por esta cáscara circula como un canal el espíritu de Allah. Y ese espíritu manifiesta de sus realidades en las cosas buenas que somos. Y en aquello, digamos, en lo que nos desviamos, usamos esa fuerza para un montón de barbaridades. Pero en el fondo somos un canal, nada más que eso. Esto es duro de aceptar, ¿no? Está claro. Porque uno quiere tener una cierta entidad y un cierto valor. De hecho, tenemos un valor inmenso, pero no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con que somos una proyección de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿sí? Si alguien argumenta, si yo no soy el que actúa y él es quien hace todo, ¿en qué queda mi esperanza de una recompensa espiritual por mis acciones? Porque no caben dudas que recibimos una recompensa espiritual por las acciones que elegimos realizar. La respuesta correcta a esto es que tú eres un canal del poder divino y eso es todo. Tú no tienes entidad. Esto es como lo que se dice en el Corán. No eras vosotros quienes les mataban, sino que Allah los mató. Y tú no lanzabas cuando lanzabas, sino que era Allah quien lanzaba. ¿Sí? Esta ley del Corán, ¿sí?, tiene que ver con una batalla, creo, ¿no? 3:21. Este es un versículo muy, muy importante, ¿no es cierto? Porque tiene que ver, dice, vos estabas metidos en una guerra, ¿está? Y estabas matando al otro, ¿sí? Y cuando lanzabas flechas o lanzas,
en realidad parecía que era tu fuerza la que las lanzaba, pero que era Allah en realidad quien las lanzaba. ¿Está? Y esto es, tener esta imagen de las cosas que nos pasan, es una cosa muy fuerte, hay que meditar mucho en esto, es muy difícil aceptarlo e incorporarlo, ¿no? Porque tengo la idea de que yo soy causa de las cosas, no que soy un canal, ¿sí?, para la fuerza y la voluntad de Allah. O sea, no me veo como absolutamente impotente y como un medio, sino que me veo como un actor con poder para hacer cosas. Entonces, este es un punto sobre el cual todos tienen que meditar profundamente. Si esto se comprende, se acepta, se internaliza, se realiza, uno llega a una situación muy diferente, porque entonces uno ya se deshace digamos, de procurar el autocontrol sobre su vida y sobre los demás y sobre las cosas, porque sabe que en realidad todo eso está en manos de Allah. Es decir, eso que hiciste no lo hiciste tú, en realidad lo hizo Él. Pero como Él creó el movimiento, después del conocimiento, el poder y la voluntad, tú imaginas que lo hiciste. Este es un misterio muy sutil y no lo comprenderás. Quizás se haga referencia a ello en esta obra, en el libro sobre la unidad divina y la plena confianza y entrega a la voluntad de Allah. Este es un libro de la última parte, que ahora va a salir, digamos, publicado el libro este, que es el último tomo de esta obra, que es bastante grande, y que habla, digamos, que el que alcanza la conciencia de la unidad divina ya no ve a dos actores en la realidad, sino a uno solo. Allah es el único actor. Y entonces cuando llega a eso, se refugia en Allah con el tawakkul, confía completamente en Él. Y sabe que todo lo que Allah ha destinado es en realidad para bien, es lo justo y es lo que hay que hacer. Asume su condición de medio, ¿no?, y alcanza inclusive la paz en este mundo. De alguna manera, por eso que ese hadiz que decía antes, a todos se les facilita aquello para lo que fue creado, ¿sí? Entonces puede ser que, digamos, uno necesite aprender, ¿sí? El ser humano es duro para convencerse de las cosas. Y a veces la única manera para convencerse es darse la cabeza contra la pared muchas veces. Repetir un error muchas veces hasta darse cuenta de las condiciones nocivas que tiene para uno. Esto lo vemos todo el tiempo, ¿sí? Lo vemos Sí. todo el tiempo. Y al mismo tiempo puede ser que incurrir en ese error sea para alguien en particular la confirmación de su destino, como que en realidad no fue creado para soportar ni para superar ese error, para reconocer que ese error es un límite en uno, que uno no va a poder superar, que eso también existe, ¿eh? Guarda con eso. ¿Está? No es que todo error es superable, no, puede haber cosas que nunca vamos a poder superar, ¿está? Pero el hecho de reconocerlo, el hecho de comprenderlo, ¿sí?, es la manera de superarlo, porque es, digamos, que uno ha encontrado su límite, conoce su límite y lo acepta, sabe que proviene de Allah, ¿sí? ¿Ah? Eso también es una manera. Y también está el absolutamente desatento, el que no se mira, el que no considera nada, y entonces en realidad es arrastrado por toda esa condición, porque ya todo en él está dirigido en ese sentido, ¿sí? Pero acá, como él dice bien claro, es un tema muy complicado. Hay un orden en la manifestación, ¿no? O sea, lo que él llama esto, digamos, el movimiento lo creó después del conocimiento, el poder y la voluntad, ¿sí? O sea que estas tres cosas, el conocimiento, el poder y la voluntad, existen antes que el movimiento. ¿Qué quiere decir el movimiento? ¿Qué suponen ustedes que es el movimiento? El movimiento es lo que hace posible que exista este plano. El movimiento es lo que nos da la idea de que las cosas cambian, de que hay un tiempo. Es decir, hay una realidad
que es la realidad del conocimiento, del poder, digamos, de la omnipotencia divina y de la voluntad, ¿sí? Que excede este plano. Cuando se crea este plano, esas cosas manifestadas en este plano ya no las distingo correctamente, porque en este plano yo veo cambios, ¿sí? Veo una sucesión de causas, veo movimientos. Entonces, si no logro elevarme hasta el plano superior, no entiendo el misterio digamos, de estas cosas y bueno, ¿y cómo puede ser que yo vengo acá, digamos, y ya esté decretado que vaya a hacer algo malo y que vaya a ser castigado, ¿sí? ¿Y qué sentido tiene, como hablábamos el otro día, ¿no? ¿Qué sentido tiene que vengan los profetas? ¿Se entiende? ¿No? Pero en realidad toda la creación, toda la manifestación es un combo, ¿sí? Todo es un conjunto, ¿no? En el cual están, digamos, lo que Allah ha determinado, los medios para conseguir eso, lo que ha determinado en un sentido negativo y los medios para que se produzca, y todo el conjunto es perfecto. Y a uno le ha tocado un lugar en eso. Y si consigue ser consciente de su lugar y de su función, eso ya es conocimiento. Aunque no pueda superar algunos defectos, ni pueda alcanzar algunas perfecciones. Pero como dice acá, este es un misterio muy sutil y no lo comprenderás. Solamente se comprende con la realización, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá. El Islam no es la religión del futuro, el Islam es la religión eterna, es el din de la fitra del ser humano, es el din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos din, ¿sí? Hay un solo din que es el din de la fitra, que todos han seguido, aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el din que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. El profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? De muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta, ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los auliyá. Yo creo que la esencia del Nabi alayhi salatu wasalam es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta a Jabir al-Alladi, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad, como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos, que todos padecen y yo no la estoy pasando todavía por lo menos tan mal en ese sentido, ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un hadith qudsi, dice Allah, nada lamento tanto como en ponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena cuanto ha sido la fuerza de la fe, ¿no? Hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosun Baba y que es fundamental. Cuando vayas a hacer algo, fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más. Si es así, mejor no lo hagas. Si te beneficia a vos y beneficia también a otro, entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica a vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo, en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad.
sacrificarse por el otro perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in.